Señor, te queremos pedir por esta reunión, por este grupo de estudio, por cada uno de nosotros que estamos aquí interesados en conocer más de tu palabra, conocer más de ti, ¿verdad? Aprender cada día más sobre tu iglesia, ser mejores cristianos, ¿sí? Ser testimonio de vida para los demás. Te pido también, Señor, por la familia de nuestros hermanos, ¿verdad? Por aquellos que, bueno, están alejados de la iglesia, para que tú los acerques, ¿verdad? Se acerquen a ti y puedan también ser testimonio de lo que tú has hecho en la vida de ellos, ¿verdad? Pedimos, Señor, para que nos ilumines, ¿sí? Nos guíes cada día, nos ayudes a ser mejores personas, mejores cristianos. Y como siempre, el testimonio debe primar. Te pedimos para que nos concedas sabiduría, si nos concedes esos dones, esos frutos del Espíritu Santo, para que cada día vayamos creciendo en sabiduría. Por eso roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a este grupo de estudio, ¿verdad? Creo que todos los que están son los que siempre han estado, no hay nadie que está por primera vez, ¿sí? Hoy comenzamos un poco más tarde, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Los que queremos, pues estamos aquí, ¿no? Y los que no, pues quizás también tienen sus ocupaciones o algo, pero les agradezco a ustedes por estar aquí. Y como siempre, vamos a recordar lo que es este ministerio, ¿sí? Porque eso hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Este es el Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción, ¿verdad? Que es un ministerio laico de formación y enseñanza de nuestra fe católica, donde se profundiza en nuestras bases principales, Biblia, tradición y magisterio, para alcanzar cada día una mayor convicción como cristiano. Y es por eso que así reza nuestro eslogan: cristiano en formación, católico por convicción. Y como siempre les digo, esta frase debe estar muy presente en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque somos cristianos que estamos en continuamente formación. ¿Para qué? Para ser católicos por convicción, ¿sí? Eh, bueno, creo que ya aquí todos me conocen, pero para aquellos que todavía eh, no recuerdan del todo, ¿verdad? Que es mi persona, ¿verdad? El ministerio, pues mi nombre es Richbel Meléndez, soy de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Fui formado cristianamente en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Pertenecí al grupo de infancia misionera de las obras misionales pontificias. He sido catequista de primera comunión y confirmación. Actualmente soy estudiante de teología en la Escuela Arquidiocesana de Teología para Laicos. Soy colaborador de la Escuela de Apologética Online DASAN, que siempre les recomiendo que se inscriban. Y soy el director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. En esta oportunidad no vamos a tratar un tema doctrinal, sino más bien un tema del discipulado, ¿sí? Que es el servicio y amor a la iglesia, ¿sí? Porque no todo para nosotros debe ser la doctrina, ¿sí? También hay otras áreas que como católicos debemos formar, ¿sí? La parte espiritual, la parte del discipulado, ¿verdad? No olvidemos eso, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos mucho en la apologética doctrinal, pero olvidamos las otras áreas que la iglesia también nos pide, ¿verdad? En este caso vamos a tratar sobre el servicio y amor a la iglesia. Igualmente ustedes pueden levantar la mano si quieren hacer un comentario, opinar, ¿sí? Porque recuerden que esto no es un monólogo, sino que entre todos pues interactuamos aquí, ¿sí? Para comenzar este tema, quiero que reflexionemos lo que nos dice la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Sí, este tema del servicio y el amor a la iglesia es muy importante para nosotros porque si nos dedicamos a un ministerio de apologética, obviamente esto es un servicio también, ¿no? Entonces, estas palabras de San Pablo yo las tomo para mí. O sea, si yo quiero dedicarme a la apologética o quiero dedicarme a cualquier otro servicio en la iglesia, pues debemos pensar como piensa San Pablo. Es decir, nosotros no vamos a presentarnos con una elocuencia o una gran sabiduría, ¿no? Sino que debemos ser humildes, ¿verdad? Somos siervos, ¿sí? Nosotros nos presentamos como siervos, estamos al servicio de Dios, ¿sí? De la iglesia, ¿verdad? Y a quien vamos a presentar es a Jesucristo, ¿sí? Como decía San Pablo. Pero me llama mucho la atención que San Pablo dice lo siguiente: también yo me presenté, también yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Es decir, algunas veces tenemos miedo de hacer esto, o nos da pena, sí, o somos muy tímidos, ¿no? Yo creo que esto me va más a mí porque yo era una persona, o bueno, digo, soy una persona muy tímida, ¿no? Pero en cuestiones de la iglesia, en cuestiones de Dios, pues sí me expreso, sí, me gusta expresarlo, ¿verdad? Y eso significa que Dios sí está en mi vida, ¿sí? Y a Jesucristo lo vivo cada día, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Entonces, fíjense que hasta San Pablo dice que él se presentó débil y temblando de miedo. O sea, entonces nosotros no debemos sentirnos apenados si en algún momento nos da miedo o nos apena o digamos que el Padre nos invita a hacer algo y nosotros pues nos da miedo hacerlo, ¿no? O sea, el mismo San Pablo tuvo miedo, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Para que, como dice San Pablo, vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto aplica, repito, para todo servicio que hagamos en la iglesia. En este caso, pues mi servicio es desde la formación, es desde la parte apologética, la parte catequética, y desde ese lado lo enfoco yo. Pero si ustedes están en cualquier otro ministerio, pues eso también deben tenerlo muy presente, ¿sí? Hay una frase de San José María Escriba de Balaguer que me gusta mucho, y es esta que les comparto a continuación. Dice: tu amor y tu servicio a la Iglesia Santa no pueden estar condicionados por la mayor o menor santidad personal de los que la componen, aunque deseemos ardientemente la perfección cristiana en todos. Has de amar a la esposa de Cristo, tu madre, que está y estará siempre limpia y sin mancilla. O sea, ¿a qué creen ustedes que se refiere aquí San José María Escriba de Balaguer? A ver, yo quiero que ustedes también opinen, ¿sí? No es solamente que yo voy a hablar, sino que ustedes también deben opinar. Y como les digo, no esperen que todos sean temas de apologética, temas doctrinales, sino que también vamos a ver esta parte del discipulado. Como dijo un hermano también, un día vamos a rezar el rosario, ¿sí? Porque no nos vamos a quedar solamente en la parte doctrinal, sino que vamos a hacer una apologética integral. Y cuando hablamos de una apologética integral es porque vamos a ver lo que significa ser discípulo, apologista, servidor y misionero. La hermana Priscila, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto, hermana, adelante. Ok, bien. Pienso que esta cita se refiere a que nosotros no podemos decir que, bueno, como hay esos otros católicos que hacen quedar mal, entonces, bueno, yo también, bueno, si ellos no van a misa, yo tampoco, eh, o decir, tú que te crees hermanita, que tú ya eres una santita, o sea, como que fijarse en las fallas de nuestros hermanos en Cristo como excusa para nuestras propias fallas y decir, bueno, no importa, entonces, incluso hasta dejan la iglesia del todo y decir, bueno, yo cuando era católico yo veía que habían unos católicos que iban a misa pero le pegaban a la esposa o eran borrachos, mujeriegos, ese tipo de cosas me parece que es una simple excusa para eh, eliminar del todo la iglesia de sus vidas y no entender que esto es un camino personal y que cada uno está en un Exacto. distinto etapa de nivel de llegar a su santidad y en lugar de criticarlos deberíamos es rezar por ellos.
Exacto, exactamente, hermana. Sí, por eso San José María Escriba dice que no podemos, o sea, condicionar nuestro amor y servicio a la iglesia por la menor santidad, mayor o menor santidad personal de los que la componen. Si nuestro servicio a la iglesia va a ser independientemente si aquel está orando de mejor manera o peor manera, ¿no? Sino que nosotros debemos hacerlo por amor a la iglesia. Es decir, el servicio que hacemos a la iglesia es por amor a la iglesia. Por eso dice San José María Escriba, has de amar a la esposa de Cristo, tu madre, que está y estará siempre limpia y sin mancilla. O sea, aquí hace referencia a que aunque los hombres que somos pecadores formamos parte de lo que es la iglesia siempre va a estar limpia y sin mancilla. ¿Por qué? Porque es la esposa de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros, como bien dices, no debemos fijarnos en que aquel hermano es más pecador o este es menos, no. Debemos fijarnos que la iglesia es santa. Por eso no podemos justificarnos que, bueno, aquella persona va a la iglesia y no hace lo que la iglesia dice o es muy pecadora, etcétera. No, a nosotros eso pues no nos debe condicionar. Sí, nuestro servicio a la iglesia debe ser independiente de eso. Y esto lo dice San José María Escriba en su libro Forja 461, el cual se los recomiendo. Es un buen libro, bueno, todos sus libros son muy buenos en cuanto a reflexión, en cuanto a espiritualidad, pues ayudan mucho, ¿sí? Y tenemos también otra persona del Opus Dei. ¿Por qué estoy citando a miembros del Opus Dei? ¿Sí? Yo sé que algunas personas a veces tienen como ideas raras sobre el Opus Dei, ¿no? Por su forma de dar su servicio en la iglesia. Sin embargo, es una obra de Dios, ¿no? Opus Dei es obra de Dios, ¿sí? Que ha ayudado a muchas personas, ha ayudado a muchas personas, así como otros movimientos de la iglesia, ¿sí? Pero el Opus Dei, pues está a nivel mundial, ¿sí? Y su servicio es justamente esto, ¿verdad? Una obra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso, como estamos hablando del servicio y amor a la iglesia, por eso he querido citar tanto al fundador como al sucesor del fundador del Opus Dei, en este caso el beato Álvaro del Portillo. Él dice lo siguiente: amar a la iglesia, servirla como ella quiere ser servida, una pasión santa. Rogad al Espíritu Santo que os encienda en este fuego de amor a su esposa. Por eso es bueno que nos preguntemos con frecuencia. O sea, y aquí viene una reflexión para nosotros. ¿Cómo es mi amor a la iglesia? ¿Sufro y me gozo con ella ante sus dolores y sus alegrías? Yo llevo esto en cuanto a lo que sucede cuando un sacerdote actúa mal. ¿Sí? Esto es un dolor para la iglesia. El mismo Papa Francisco dice, o sea, sufro con los que sufren. O sea, cuando un sacerdote lamentablemente comete un abuso o causa un escándalo para la iglesia, eso es un dolor para la iglesia. ¿Sí? Debemos sufrir con esos dolores, ¿sí? De la iglesia, pero también gozarnos con las alegrías. O sea, ¿cuáles serían esas alegrías? Cuando se proclama un santo, ¿sí? Cuando se proclama un santo, pues esa es una gran alegría para la iglesia, cuando se canoniza, cuando se beatifica. Yo recuerdo aquí en Venezuela, pues cuando se declaró venerable al doctor José Gregorio Hernández, pues para nosotros eso fue una gran alegría, igualmente con las otras beatas, ¿verdad? La Madre María de San José, y entre otras, ¿no? Y lo mismo creo que pasa cuando un católico de algún determinado país, ¿no? Sobre todo en México o en Estados Unidos u otros países, pues proclaman o beatifican o canonizan a esas personas. Imagino que en ese país, pues la alegría es muy grande entre los católicos, pero debe ser también a nivel universal, ¿sí? Otra pregunta que hace el beato Álvaro del Portillo dice: considero como algo muy propio, personal, todos sus avatares. Siento la responsabilidad del apostolado y del proselitismo para conseguir que aumente cada día el número de los que desean amar a Dios con todo su corazón y trabajar por la iglesia con todas su fuerza, ¿sí? Esto, esto también es muy importante, porque dice, siento la responsabilidad, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad con la iglesia, ¿verdad? Del apostolado, es decir, lo que hacemos en la iglesia, nuestra colaboración, podríamos decir, nuestro granito de arena en la iglesia. Y aquí habla del proselitismo, pero habla del proselitismo en el sentido positivo, que sería sinónimo de evangelización, ¿no? De evangelizar. Sí, entonces dice, siento la responsabilidad del apostolado y del proselitismo, es decir, de la evangelización, para conseguir que aumente cada día el número de los que desean amar a Dios
con todo su corazón y trabajar por la iglesia con toda su fuerza. Si nosotros debemos seguir evangelizando, ¿sí? Como lo vimos también en una clase anterior, ¿verdad? Que debemos seguir evangelizando y no es que, bueno, ya cada uno puede creer lo que quiera, cada uno por su lado, no. Existe el respeto que debemos tener hacia los cristianos no católicos, pero eso no quita el hecho que debemos de seguir evangelizándolos, ¿sí? Entonces la pregunta del Beato Álvaro del Portillo pues nos lleva a reflexionar también. Otra pregunta que hace dice, ¿soy consciente de la ayuda que puedo y debo ofrecer al cuerpo místico con mi oración y mi mortificación, cumpliendo con fidelidad, con amor y por amor mis deberes cotidianos? O sea, y esto me recuerda a la frase de Santa Teresita, ¿verdad? Que decía que para ser santo necesitas hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas, pero de una forma extraordinaria, ¿verdad? Entonces, nosotros no es que tenemos que hacer grandes cosas para colaborar, para llegar a la santidad, no, sino de pequeñas cosas, pero hacerlas de gran manera. Y en este caso nos habla del deber cotidiano que tenemos con el cuerpo místico de Cristo, con nuestra oración. Y claro, la mortificación la aplica mucho el Opus Dei, no se aplica mucho fuera del Opus Dei, sí, bueno, según lo que yo he conocido, pero lo que hace énfasis aquí es del amor, ¿verdad? O sea, con amor y por amor es que uno hace estos deberes cotidianos. ¿Y con amor para quién? ¿Y por amor a quién? A Dios y a la iglesia, obviamente, ¿sí? También dice, me doy cuenta de que a toda hora la iglesia me necesita. O sea, nosotros somos conscientes de eso, de que la iglesia nos necesita a toda hora. O sea, por eso es que está la liturgia de las horas, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes, a ver, rezan la liturgia de las horas? Eso sí me gustaría saber. ¿Quién reza la liturgia de las horas? Porque es importante, ¿sí? A ver, levanten la mano allí. Levanten la mano y si no lo hacen, pues les invito a hacerlo, ¿no? Tampoco es que les voy a, les voy a cuestionar. La hermana Priscila dice, yo solo hago la oración de la noche, ¿sí? Eh, bueno, si no la hacen, les invito a que la hagan, ¿sí? Porque ahí oramos con la iglesia. Por eso dice el Beato Álvaro de Portillo, me doy cuenta de que a toda hora la iglesia me necesita. Bueno, por eso a toda hora hay católicos orando y rezando y pidiendo por la iglesia, ¿sí? Porque a nivel mundial, pues prácticamente podemos decir que hay una misa cada 2 horas, cada 4 horas, o quién sabe si cada una hora, ¿verdad? Dependiendo el horario de cada país o el lugar. Entonces la iglesia siempre está orando. ¿Y por quién pide la iglesia o por quién se pide en la misa? Pues por todos los que formamos parte de la iglesia, desde el papa hasta el laico, ¿sí? Entonces debemos darnos cuenta de eso también, de que la iglesia nos necesita ¿de qué manera? Pues por medio de la oración, por medio del servicio, entre otras cosas. Dice, los que me tratan pueden definirme como hijo fiel de esta Madre Santa por el empeño que pongo en testimoniar y poner en práctica mi fe. Fíjense que aquí hace énfasis en lo que yo hago mucho énfasis también, que es el testimonio, ¿sí? Entonces, los que me tratan, es decir, los que están a nuestro alrededor, pueden definirme como hijo fiel de esta Madre Santa por el empeño que pongo en testimoniar y poner en práctica mi fe. Si ustedes han perdido amistades por dar testimonio de su fe católica, y claro, amistades que no eran católicas. Pues en mi caso, digamos que no los perdí del todo, pero sí nos alejamos, ¿no? Cuando yo comencé a dedicarme a la apologética, eh, vamos a decir, o sea, les voy a contar un poco de parte de mi testimonio. Yo era una persona que todos los fines de semana salía a beber con los vecinos, ¿no? A tomar cerveza, ¿no? Alcohol. Y era de viernes a lunes, de viernes a lunes, ¿sí? Teníamos esa costumbre. Y claro, cuando yo conozco la apologética, me comprometo, comienzo a vivir mejor mi fe y todo ello, pues yo me comienzo a alejar de ellos en el sentido de que me buscaban y yo les decía que no, ¿verdad? Porque yo sabía que ese ambiente ya no era para mí. Es decir, no es que yo los estaba condenando a ellos, sino que yo no me sentía ya cómodo allí, ¿sí? Y obviamente, también tengo un amigo que siempre me buscaba, era para eso, para tomar, para beber. Y resulta que un día
yo la acepté, ¿no? Porque obviamente no es que uno está prohibido de tomar, beber, no. Pero sí hay que saber, digamos que moderarlo, ¿no? Y resulta que un día un amigo me invitó y fuimos y estábamos tomando y en ese momento yo comencé fue prácticamente a evangelizarlos porque comenzamos a hablar de la iglesia, comenzamos a hablar de Dios, yo le pregunté desde cuándo no iba a la misa y todo eso. Y obviamente estábamos en un lugar donde lo que menos esperaba era hablar sobre ese tema. Y sin embargo, pues yo lo hice, ¿sí? Y lo bueno fue que mi amigo, pues me siguió la corriente y seguimos hablando y hablando. Y eso es una forma de evangelizar, de testimoniar y poner en práctica mi fe. Entonces, podemos decir que hacer eso puede alejar a algunos, puede atraer a otros, otros pueden tolerarlo, otros pueden entenderte, otros pueden unirse a la iglesia, ¿sí? Pero todo pues depende de cada persona. Pero esta reflexión que hace aquí el Beato Álvaro del Portillo, pues nos llega a muchos. Sí, la hermana Priscila dice, yo perdí muchísimas amigas desde que soy abierta en la defensa de la fe católica. Sí, suele pasar. Yo no perdí amigos protestantes, no perdí, no. Sí he tenido diferencias, sí, he tenido diferencias con ellos, pero no al punto de que dejamos de hablar, no, no. Solamente tuve un problema así, fue con una ex profesora, sí, que ella era testigo de Jehová, y cuando yo comencé con la apologética, ella sentía que yo la estaba atacando, cuando en ningún momento yo la estaba atacando. Más bien ella era la que me atacaba y yo solamente le respondía, sí, pero ya saben que muchos se hacen es la víctima cuando uno les responde. Y pues dejamos de hablar. Y un tiempo después me encuentro que ella es profesora de mi hermana y me la topo en las reuniones escolares y todo eso. Pero bueno, ya, ya había pasado el tiempo, ¿no? Pero sí, suele pasar, ¿no? Vamos a encontrar personas que nos van a aceptar, personas que nos van a rechazar, pero nosotros seguimos dando razón de nuestra fe y testimoniando, nunca avergonzarnos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Eh, Fíjense esta cita, ahí dice, quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor, y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Mateo 20, 26, 27. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues nos llegan también a cada uno de los que queremos servir en la iglesia, servir a Dios, ¿sí? Y pues aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella se fue a servir a los que nadie quería servir, ¿sí? A los más necesitados de Calcuta, de la India, ¿sí? O sea, ella se hizo servidora de aquellos que nadie quería servir, ¿no? Por eso ella pues llegó a esa santidad, ¿sí? Como le fue reconocida. Y digamos que esa santidad fue reconocida hasta en vida, ¿sí? Y no solamente por la Iglesia Católica, sino por personas que no eran católicas. Y claro, también tuvo muchos enemigos, ¿no? Como un ateo llamado Hickshen, ¿sí? Que pues habló tantas cosas malas sobre la Madre Teresa de Calcuta, inventó muchas cosas, pero su final también fue triste, ¿no? El de esa persona, porque murió también con una enfermedad terrible, ¿no? Y yo no voy a decir que fue un castigo divino, porque eso solamente lo sabe Dios, pero sí llama la atención, ¿no? Llama la atención eso de cómo las personas que atacan a la Iglesia Católica, atacan a los católicos en el sentido de aquellos que son santos, como la Madre Teresa de Calcuta, pues su fin es terrible, ¿no? Su fin es muy, muy triste, podemos decirlo, ¿no? Y esto es a través de la historia, esto podemos verlo a través de la historia. De hecho, hay un libro que trata esto, del fin, el fin funesto de los perseguidores de la Iglesia Católica o algo así, y menciona muchos ejemplos. Sí, y siempre me viene a la memoria este caso de Hickshen y la Madre Teresa de Calcuta. Pero ¿qué quiero dejar aquí con esta cita? Pues obviamente que para ser grande debemos ser servidores, ¿sí? Eso que dice John Paul, creo que sí es cierto. Dice, si mal no recuerdo, San Francisco de Asís se desnudó en público para demostrar al clero que nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir. Por desgracia, el clero en tiempos de Lutero tenía el ego muy subido y se creían reyes. Sí, lamentablemente eso pasó y sigue pasando, ¿no? Sigue pasando porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Todavía hay obispos que se creen, pues, reyes y quieren que sean servidos, etcétera, y no, no, hay que saber el lugar de cada quien, ¿no?
Y el Papa Francisco ha hecho mucho trabajo en eso, ¿no? De muchos que se creían como que nadie los podía tocar, los más superiores, ¿no? Entonces están olvidando esta parte. Y también pasó con el papado. Con el papado sucedió esto, pero de allí surgió el título del Papa de siervo de los siervos de Dios. ¿Sí? Ese es un título que tiene el Papa también. Y no recuerdo exactamente cuál Papa fue el que expresó este título, pero este título sí expresa lo que es el papado, ¿sí? Es un siervo de los siervos de Dios, ¿sí? Y justamente por lo que dice Mateo 20, 26, 27, quien entre vosotros que quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor, y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Y de este texto podemos sacar muchas enseñanzas, muchas reflexiones, que bueno, se los dejo a ustedes allí. Y volvemos nuevamente con San José María Escriba de Balaguer, ¿sí? Él dice también lo siguiente: no tenemos otro fin que servir al Señor, a su Iglesia Santa, al Romano Pontífice, a las almas todas. Si la obra no prestare ese servicio, no la querría, se habrá desnaturalizado. Esta es una carta que escribió el 17 de junio de 1973, el párrafo 11. Y fíjense que estas palabras también nos llevan a reflexionar a nosotros. ¿A quién debemos servir nosotros como católicos, como cristianos? En primer lugar, al Señor. En segundo lugar, a su Iglesia Santa. En tercer lugar, al Romano Pontífice, ¿verdad? Porque es ese fundamento visible de la Iglesia. Y a las almas todas, es decir, a todas las almas, a todos los que forman parte de la Iglesia, aún a los que están llamados a formar parte de la Iglesia, pero todavía no forman parte de la Iglesia. Y él lo lleva en cuanto a la obra del Opus Dei. Dice, si la obra no prestara ese servicio, no la querría. Se habrá desnaturalizado. Por eso es que en el Opus Dei se hace mucho énfasis en el servicio tanto a Dios, a la Iglesia y al Papa, ¿sí? Y se han rondado rumores de que el Papa está en contra del Opus Dei, etcétera, y no, más bien es todo lo contrario, ¿sí? Pero ya saben cómo es la prensa amarillista, ¿sí? Pero creo que estas palabras de San José María Escriba también nos ayudan mucho a entender el servicio que debemos hacer como católicos y a quién le debemos ese servicio. También nos dice el padre José Eugenio Hoyos, predicador católico colombiano, lo siguiente: para servir en nuestra amada Iglesia Católica como ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, lector, acólito o pertenecer al coro, no necesita tener un título universitario, ni un doctorado en Sagradas Escrituras, ni un PhD en sociología, solo tener una actitud y un corazón dispuesto a servirle a Dios y a la Iglesia. O sea, porque muchas veces piensan que, bueno, tienen que ser grandes personajes dentro de la iglesia para poder servirla de gran manera. No, repito, lo que hay que tener es una actitud y un corazón dispuesto a servirle a Dios y a la iglesia. Claro que no está mal tener un título universitario, no está mal tener un doctorado en Sagradas Escrituras, ni un PhD en sociología, ¿no? Ni algún otro título que nos ayude. Pero si tú no tienes eso, pues no es necesario para servir en la iglesia. Para servir en la iglesia necesitas una actitud y un corazón dispuesto a servirle a Dios y a la iglesia, ¿sí? Las palabras del padre José Eugenio Hoyos también ayudan mucho a reflexionar en ese sentido, ¿sí? Porque algunas veces las personas quieren ser catequistas y para eso quieren estudiar teología, que no está mal, pero ponen eso como excusa, como que no, yo no voy a ser catequista hasta que no termine de estudiar teología. No, porque tú puedes recibir, digamos que los estudios para ser catequista sin necesidad de llegar a ser un gran teólogo, ¿sí? Y comenzar a servir como catequista, ¿verdad? También tenemos lo que nos dice el Papa Benedicto XVI, ¿sí? En su carta encíclica Deus Caritas es sobre el amor cristiano, el 25 de diciembre de 2005. Dice, en su himno a la caridad, 1 Corintios 13, San Pablo nos enseña que esta es siempre algo más que una simple actividad, ¿verdad? Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve.
Este himno debe ser la carta magna de todo el servicio eclesial. En él se resumen todas las reflexiones que he expuesto sobre el amor a lo largo de esta carta encíclica. Es decir, esta encíclica del Papa Benedicto de Deus Caritas se basa principalmente en este himno a la caridad de 1 Corintios, 1 Corintios 10, 3, perdón, 1 Corintios 13, ¿sí? Entonces, este himno debe ser la carta magna de todo el servicio eclesial. O sea, ¿cómo saber nosotros cómo va a ser ese servicio en la iglesia? Pues por amor, ¿sí? Por amor a la iglesia. Tú no puedes servir a la iglesia si no tienes amor a ella. También hay un santo, poco conocido, que nos dice lo siguiente. San Eugenio de Macenot, un santo francés, dice, amar a la iglesia es amar a Jesucristo, ¿sí? Entonces, si servimos a la iglesia, servimos a Jesucristo y demostramos nuestro amor a Jesucristo. Porque amor se traduce también en servicio, ¿sí? Y la Madre Teresa de Calcuta nos dice también, la fe en acción es amor y el amor en acción es servicio, ¿sí? Entonces, como ven, todo está relacionado, tanto el amor como el servicio. No puede haber servicio sin amor y no puedes demostrar amor si no es con el servicio. También tenemos lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, 5 al 10. Dice, en aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice, cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, el servir en la iglesia es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y no tenemos que esperar que alguien nos diga, wow, qué gran trabajo estás haciendo, lo haces muy bien. No. ¿Eh? Eso es lo que nos quiere enseñar aquí el Evangelio según San Lucas, ¿sí? No es porque alguien nos vaya a agradecer por el gran servicio que estamos haciendo. Claro, uno se siente bien cuando alguien le dice a uno, wow, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Pero nosotros no debemos esperar eso en sí. ¿Por qué? Porque somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces, que nos quede eso también muy presente. Somos siervos inútiles y hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué vamos a evangelizar? Pues somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Que vamos a dar una catequesis? Pues somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Es como, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que a veces hay personas que le agradecen al sacerdote por la homilía, ¿sí? En estos días yo vi un video donde el sacerdote dice, no sé por qué las personas van al sacerdote y dicen gracias por la homilía, ¿verdad? Porque eso es lo que tenía que hacer, es decir, eso es lo que el sacerdote tiene que hacer, dar una buena misa, una buena homilía, ¿sí? No es necesario que la persona vaya y le diga. Entonces, él dice que una vez escuchó a un predicador diciéndole esto a las personas, que si ven un sacerdote, agradezcanle por sus homilías. Y más bien este sacerdote dice, no, no tienen que hacerlo, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Independientemente de que ustedes nos agradezcan o no, pues nosotros somos siervos inútiles y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y de verdad que para mí eso fue una gran lección, ¿no? De que este sacerdote tiene muy claro su vocación, ¿verdad? Su misión, ¿sí? Lo que él tiene que hacer como sacerdote sin estar esperando que alguien le diga algo. Si alguien le dice, pues perfecto, pero si alguien no le dice, no tiene por qué sentirse mal, ¿sí? También nos dice el Papa Francisco, dice, el servicio, y ojo aquí, el servicio es un estilo de vida, ¿sí? No es algo que se hace en un solo momento y ya.
como algunas personas que van a un retiro y dicen, bueno, yo voy a ser servidor en este retiro y ya, y después de ese retiro, pues ya no es más servidor. No, es servidor siempre. El católico siempre es servidor. De hecho, cuando yo estaba pequeño, estaba en el grupo de infancia misionera, me preguntaban qué era lo que más me gustaba. Yo decía el servicio y la misión, es decir, servir e ir a misionar, ir a evangelizar. Y yo no estaba consciente de lo que significaba esto, sin embargo, algo ya en mí me decía, esto es lo que, lo que es bueno, esto es lo que debes hacer, ¿sí? O sea, ahora que leo todo esto, ¿no? Cuando preparé esta clase, pues obviamente me sigue confirmando aquello que yo en aquel momento pensé, pero no entendía del todo. Entonces el Papa Francisco nos dice, el servicio es un estilo de vida. Más aún, resume en sí todo el estilo de vida cristiano. Servir a Dios en la adoración y la oración. Estar abiertos y disponibles. Amar concretamente al prójimo. Trabajar con entusiasmo por el bien común inservible. Jesús nos hace comprender qué es el servicio. En el Evangelio de Lucas 17, del 5 al 10. En efecto, el Señor pone las palabras sobre el servicio después de las referidas al poder de la fe. Fe y servicio no se pueden separar. Es más, están estrechamente unidas, enlazadas entre ellas. ¿Qué es el servicio? Es posible pensar que consista solo en ser fieles a nuestros deberes o en hacer alguna obra buena. Sí, yo creo que esa es la definición que muchos tienen. Para Jesús es mucho más. En el Evangelio, Él nos pide incluso con palabras muy fuertes, radicales, una disponibilidad total, una vida completamente entregada, sin cálculos y sin ganancias. ¿Por qué es tan exigente? Porque Él nos ha amado de ese modo, haciéndose nuestro siervo hasta el extremo, viniendo para servir y dar su vida. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Seguir su ejemplo, ¿sí? Ser siervos hasta lo extremo y servir y dar nuestra vida. Es decir, nuestra vida no en el sentido literal de morir también, ¿no? Aunque bueno, también hay muchos mártires, pero se refiere más que todo en entregarnos, ¿verdad? En entregarnos todo en el servicio, ¿sí? Hacer un servicio por amor a la iglesia, o vivir nuestro servicio por amor a Dios y a la iglesia. Esto es lo que nos quiere decir eh, el Papa Francisco. Dice el hermano Carlos Fermín, Fran Moreira, gran apologeta católico, él servía en el coro de su iglesia y le molestaba cuando le aplaudían. Él le respondía, yo no canto para ustedes, esto es para Dios. Exactamente, exactamente. Justamente así es que debemos pensar. Lo que pasa es que a veces el ego de la persona quiere que lo adulen, quieren que le digan lo estás haciendo bien, ¿verdad? Pero algunas personas no saben controlar eso, porque repito, no está mal que a ti te digan lo estás haciendo muy bien, pero que tú sepas controlar que eso no te va a subir el ego, ¿sí? Por eso hay personas que son, digamos, de baja autoestima, pero otros que tienen mucha autoestima, ¿sí? Muy por encima y ven por menos a los demás también, y tampoco, ¿no? Hay que mantener el equilibrio allí. O sea, el Papa Francisco aquí nos explica muy bien lo que es el servicio del cristiano y es un estilo de vida, ¿sí? Sigue diciendo, y esto sucede aún hoy cada vez que celebramos la Eucaristía. El Señor se presenta entre nosotros y por más que nosotros nos propongamos servirlo y amarlo, es siempre Él quien nos precede, sirviéndonos y amándonos más de cuanto podamos imaginar y merecer. Nos da su misma vida y nos invita a imitarlo, diciéndonos, el que quiera servirme, que me siga. Y si ustedes recuerdan, en el Evangelio, muchos abandonaron a Jesús, ¿sí? O el chico rico, ¿verdad? El joven rico. Cuando Jesús le dijo que lo siguiera, que dejara todo y lo siguiera, ¿qué fue lo que pasó con él? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, levanten la mano o comenten en el chat, ¿sí? ¿Quién se recuerda lo que pasó con el joven rico? Cuando Jesucristo le dijo que lo siguiera. A ver, Jan Valdés, adelante, hermano. No, no se escucha.
A ver, Jan. ¿Me escucho? Sí, ahora sí, adelante. Sí. Si no recuerdo mal, se entristeció, se fue triste. Exacto, exacto. A ver, hermano Lucio. Adelante, hermano Lucio. Sí, era la misma respuesta. El joven se entristeció y se fue porque pues no quiso ahora sí obedecer lo que Jesús le dijo. Sí. Sí, exactamente. Entonces, fíjense el énfasis que hace allí el evangelista, ¿no? Que dice que se entristeció. O sea, ¿por qué hace alusión a esa tristeza? Pues es en alusión a que esa persona se dio cuenta que no podía dejar todas las riquezas que tenía y seguir al Señor, ¿no? Y en el fondo, pues le dio más importancia a lo material que a lo espiritual, ¿sí? O sea, eso debe ser una gran reflexión también para nosotros, ¿sí? El hermano John Paul dice, el joven rico se entristeció y se apartó de Jesús, ¿sí? No lo siguió, no lo quiso seguir, ¿verdad? O sea, no quiso servir también, ¿verdad? Prefirió quedarse con, pues, su riqueza, muy en contra o contrario a lo que hizo San Francisco de Asís, ¿verdad? Como mencionaba el hermano hace rato, ¿verdad? Que él se despojó de todo, ¿sí? Y pues creó esa congregación, ¿verdad? Esa comunidad de hermanos, ¿verdad? Donde se despojaban de todo para servir a la iglesia, servir a Dios, servir al Papa, ¿sí? Entonces, creo que esas palabras nos llevan a reflexionar nuevamente lo que es el servicio y lo que es seguir a Dios y sobre todo lo que hacen nuestros sacerdotes, ¿sí? O sea, nos lleva a valorar lo que hacen nuestros sacerdotes, ¿verdad? Al dejarlo todo por servir a Cristo. O sea, y aquí no quiero hablar mal de los hermanos separados, de los protestantes, ¿sí? Pero yo no veo ese amor y ese servicio en un pastor, ¿sí? No digo que no ame a Dios, no digo que no lo sirva, sí, lo puede hacer, pero no a ese modo, a ese extremo, ¿sí? Y esto, pues la iglesia no es que lo exige, sino que la iglesia lo aconseja para el que quiera servir a Dios de manera completa, ¿sí? O de manera, digamos, plena, ¿verdad? Por eso es que a nuestros sacerdotes se les pide el celibato, ¿sí? Se les pide que pues se dediquen completamente al servicio a Dios. Y esto no cualquiera lo hace, ¿verdad? No cualquiera lo hace. Pues es que debemos también orar mucho por nuestros sacerdotes, por que existan santos sacerdotes, ¿sí? Porque no solamente sacerdotes, sino santos sacerdotes y muchos santos sacerdotes, ¿verdad? Como decimos en la adoración al Santísimo. Sigue diciendo aquí el Papa Francisco, dice, por tanto, no estamos llamados a servir solo para tener una recompensa, sino para imitar a Dios que se hizo siervo por amor nuestro. Y no estamos llamados a servir de vez en cuando, sino a vivir sirviendo. Y estas palabras también son muy importantes, ¿verdad? No es servir de vez en cuando, sino vivir sirviendo. O sea, es un estilo de vida, como decía al principio el Papa Francisco. Y yo les animo a que lean toda la homilía, ¿verdad? Esta es una homilía del Papa Francisco en la Santa Misa en Azerbaiyán el 2 de octubre del 2016. ¿Sí? También están estas palabras de Juan Bautista Chautard, ¿verdad? Él escribió un libro llamado El alma de todo apostolado. Y creo que es un libro que muchos deberían conocer, pero es poco conocido. A ver, ¿quiénes de aquí lo conocen? A ver, levanten la mano si alguien lo conoce. ¿Conocen al autor o conocen el libro? ¿Lo han leído? A ver, ¿no? ¿Nadie? Sí, es que es un libro, Marco dice, no, no lo conozco. Sí, sí, de hecho yo lo vine a conocer, fue hace poco, realmente. Hace poco cuando estaba buscando obras de espiritualidad, de reflexión, ¿sí? Y pues me topé con este libro
el alma de todo apostolado del siglo XIX. ¿Y saben qué me llamó más la atención? Que este libro lo recomendó el Papa Pablo VI, ¿sí? El Papa Pablo VI recomendó este libro para los sacerdotes y para los laicos y para todos, ¿sí? Para todo el que quiera tener un apostolado en la iglesia, aunque todos debemos tener un apostolado en la iglesia. Pero ¿cómo debe ser ese apostolado? Pues aquí Juan Bautista Chautard pues nos lo explica en este libro, El alma de todo apostolado. Recuérdenme por privado para compartírselos en el grupo, ¿sí? Yo lo tengo también. Se los comparto por el grupo en PDF, pero me lo recuerdan por privado, ¿sí? Fíjense las frases que yo tomé de su libro, son muchas palabras que él dice, pero tomé estas en alusión a este tema. Dice, solo la vida interior es capaz de poner el corazón y la voluntad en conformidad con el corazón de Jesús al servicio de la iglesia. O sea, ¿qué es la vida interior? Pues él lo explica. La vida interior es el estado del alma que se esfuerza por vivir siempre en conformidad con el Evangelio y los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nuestra alma entra en ese estado de querer vivir siempre en conformidad con el Evangelio y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, allí es cuando verdaderamente vamos a servir en la iglesia, ¿verdad? Con el corazón de Jesús, ¿sí? Por eso dice, solo la vida interior es capaz de poner el corazón y la voluntad en conformidad con el corazón de Jesús al servicio de la iglesia. Y la vida interior, repito, es el estado del alma que se esfuerza por vivir siempre en conformidad con el Evangelio y los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. También debemos tener presente esto, los católicos estamos llamados a servir sin miedo, ¿sí? Sin miedo, sin importar el qué dirán, ¿verdad? Porque nuestro servicio es para Dios y para la iglesia. Jeremías 1:4-10 nos dice, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para edificar y plantar. Este texto, cuando a mí me lo leyeron por primera vez, fue cuando yo tenía como 11 años, ¿sí? 11, 12 años. Y fue cuando yo estaba de misión, estaba como misionero, ¿verdad? Y digamos que no me sentía mm, preparado, ¿verdad? Para salir a misionar, a evangelizar, ir de casa en casa, ¿no? Y este texto me lo leyó uno de mis asesores, ¿verdad? Del grupo. Y pues con ese texto me dio a entender que obviamente no era yo quien iba a hablar, sino que era Dios quien iba a hablar a través de mí. Entonces, cada vez que íbamos a misionar, pues leíamos estas palabras del profeta Jeremías, ¿sí? Y sobre todo esta parte que dice, yo pongo mis palabras en tu boca, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para edificar y plantar. O sea, no serían mis palabras, sino que serían las palabras de Dios, ¿verdad? Y obviamente si uno tiene fe y uno cree en esto, uno ve frutos de esto, y yo puedo decir que vi esos frutos, ¿sí? En el lugar donde misionamos. No sé si a ustedes también les habrá pasado en algún momento, ¿sí? También nos dice, Jesús nos llama primero para que recibamos muchos dones, carismas y talentos, para equiparnos y poder servir con fuerza y entusiasmo en los diferentes ministerios de la iglesia. Adelante, hermano Lucio.
Sí, sí, hermano, mire, también me pasó una experiencia ya hace muchos años cuando empezaba a estudiar apenas los temas de apologética. Me hice un hermano que era catequista de comunión y confirmación. Estaban por terminar los temas, ya la catequesis. Y me dice, ¿sabes qué, hermano? El último día quiero que me apoyes con un tema de apologética. Y pues la verdad yo estaba empezando y recuerdo mucho ahorita que mencionaste al apóstol Pablo que pues sentía miedo, ¿no? Entonces, pues yo le dije, ¿y como cuántas personas son? Dice, no, pues son los papás de los niños y las mamás y los padrinos. Nos pusimos de acuerdo, era un sábado, también ya había un diácono transitorio que iba a poner un tema y y la verdad pues yo estaba iniciando y sentí mucho miedo, muchos nervios, pero lo único que me quedó es encomendarme al Señor. Dije, pues Señor, que seas tú el que hable, solamente utiliza mi boca. Y empecé con el tema de una sola iglesia, incluso hablé sobre la historia de la iglesia adventista también, porque eran los dos temas que iba que iba a hablar. Ujú. Y la verdad que cuando empecé a hablar, hasta tiempo me faltó, la verdad. Quedé sorprendido, hermano, sí. Sí, sí. Sí, un caso que no lo puedo olvidar porque resulta que se llenó la iglesia y hermano, luego me dijiste que eran nada más los padrinos y sí, hermano, pero son 180 personas. No, pues imagínese. Y sí, esa experiencia me quedó. Gracias, hermano. No, gracias a ti por compartirlo. Y sí, de verdad que esas experiencias se nos quedan grabadas, ¿no? A mí nunca se me olvida eso de esa vez que tenía miedo de salir a evangelizar, a misionar, porque me sentía muy joven, ¿no? Me sentía muy niño, podemos decirlo. Pero esas palabras que me leyeron, ¿verdad? De Jeremías, pues me dieron a entender justamente eso, ¿no? Que yo no era el que iba a hablar, sino que era Dios, iba a poner sus palabras en mi boca. ¿Sí? Y uno se da cuenta de esto después con los frutos, ¿verdad? Cuando hacíamos la invitación a las personas para que vinieran a rezar el rosario y pues llegaban cantidades que nosotros no esperábamos, ¿sí? Pero bueno, todo eso es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Sigue diciendo aquí también, dice, es Cristo quien llama e invita a seguirlo. Él es quien toma la iniciativa. Es un llamado el servicio que está más allá de la lógica humana. Son los caminos de Dios que elige sin que uno se ve por aludido. Jesús nos invita a una determinada tarea y nos da la gracia a lo que Dios nos llama. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios llama a muchas personas y hoy continúa llamando a cada uno de nosotros. Dios nos llama y el enemigo nos desanima y espanta ese llamado o esa vocación. Ser llamado a un ministerio pastoral son una de las mejores cosas que le pueden pasar a una persona. Qué privilegio tan grande poder decirle sí inmediatamente a Dios, sin miedo, sin mirar atrás. Porque esta es otra cosa. Si se nos llama al servicio, debemos decir que sí. ¿Sí? Si Dios nos llama a un servicio, debemos decir que sí, sin miedo y sin mirar atrás, como dice aquí. Los miedos y los temores se irán cuando seamos verdaderos y fieles soldados de Cristo y nos cubramos con la fuerza del Espíritu Santo. El servidor debe ir acompañado siempre de la fe y de la perseverancia en la oración, pues la fe es una llama encendida que todas las personas deben tener en sus corazones para testimoniar y anunciar el Evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, pues, que si queremos ser servidores católicos, debemos despojarnos del pecado, de todo lo negativo, rechazar los vicios, el miedo al que dirán los otros, a ser ridiculizados, a no ser atendidos, aplaudidos o comprendidos, etc. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora pregúntate, ¿qué clase de servidor eres? ¿Eres como Moisés, Nataniel, Pedro, Aarón
o Abraham? ¿Qué tipo de terquedad no te deja acercarte y servir a Dios? ¿Cuántas excusas y pretextos le hemos puesto a Dios para no hacer su voluntad? Y aquí quedan unas palabras para cada uno de nosotros. Servidor, la iglesia te necesita. No mañana, sino ahora. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y espero que, bueno, esta clase de hoy pues, les haya gustado también, hayan aprendido. No fue doctrinal, no fue apologética en ese sentido, pero sí fue de reflexión, ¿sí? Sí fue de discipulado, ¿sí? Sí fue pastoral, que nos puede servir a cada uno de nosotros en nuestros diversos apostolados, ¿sí? Y que lo que aquí se dice no es como decimos en Emaús, lo que aquí se dice, aquí se queda, no, lo que aquí se dice se comparte, ¿sí? Se comparte, no se queda aquí, se Me comparte encantó. más allá. Y bueno, le cedo la palabra al hermano que pues levante la mano y allí pues cada uno va dando su opinión. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Sí? El hermano Lucio, adelante, hermano. Sí, hermano, la verdad que como bien mencionas, no es un tema doctrinal, pero sí me encantó bastante, sí. Me Qué encantó bueno, porque el servicio, pues, es lo primordial dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Bueno, así todo es. es primordial, pero el servicio es ante todo también. Y es un estilo Gracias. de vida, como dice el Papa Francisco. Ah, exactamente. Así Gracias, es. hermano. Nada, hermano, por estar aquí. Y les pido disculpas porque el tema iba a ser sobre los testigos de Jehová, pero dije, no, este tema tengo que darlo también porque es muy importante, ¿no? Y que comprendamos que no solamente vamos por la parte doctrinal, sino que vamos también por la parte espiritual, la parte del discipulado. Adelante, hermano Jan. Sí, Sí, yo creo que fue importante que usted tocara el tema del ego, porque servir no es para subirnos el ego, sino como dicen los textos, o sea, el que quiera ser grande debe hacerse más bien como si fuera un esclavo, o sea, y debe sentirse como un siervo inútil que simplemente cumple con su obligación. No es como sí, para echarnos flores a nosotros mismos. Por exactamente así ejemplo, mismo. en mi caso, yo soy parte de los ministros de lectura. Ujú. Y a mí personalmente no me agradó la primera vez eso que se hace la reverencia al sacerdote, pero al final terminé aceptándolo porque no es un asunto de ego, sino es un asunto de servicio. Exacto. Entonces, o sea, aunque no me guste, sí lo hago, porque el ego hay que dejarlo a un lado, creo yo. Sí, así mismo, hermano. Gracias, gracias por tu comentario. No sé si alguien más quiere también decir algo por el chat. No sé. Sí. A ver, por el chat dice, eh, a ver, tengo varios comentarios aquí. El hermano Carlos Fermín dice, muchas gracias. Tomás Ciro dice, muchas gracias, hermano. Me ha hecho reflexionar mucho. Qué bueno, eso es lo que buscamos. El que no vive para servir no sirve para vivir, dice Carlos Fermín. Y Marcos dice, muy, muy bueno. Tomás Ciro dice, gracias, hermano. Necesitaba esta clase. Qué bueno, hermano. Sí, eso es lo que buscamos con este grupo de estudio, que bueno, que somos pocos, pues digamos que somos los que Dios quiere, pues que estemos aquí, ¿sí? Esperamos que poco a poco se vayan uniendo más hermanos, pero por ahora, pues no importa la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? John Paul dice, siempre hay que tener presente la frase, memento mori, recuerda la muerte. Eh, sí, sí, también. Ah, la hermana pastora, es la primera vez que me incorporo. Qué bueno, hermana, bienvenida. Dice, gracias, es la primera vez que me incorporo, gracias por la oportunidad, ¿no? Bienvenida, sí. Cada sábado, mientras Dios lo permita, pues vamos a estar aquí, ¿no? Y pues cada semana vamos a tener un tema nuevo, un tema interesante, un tema para aprender, ¿sí? Eh,
bueno, si no hay más comentarios o preguntas, ¿sí? Podemos terminar entonces con la oración. A ver si alguien desea hacerla. A ver. ¿No sé, algún voluntario que la haga brevemente? No, no tienen que ser muy largas. Recuerden que no es necesaria una oración larga, sino una oración para hablar con Dios. La hermana Priscila. Adelante, hermana. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo, Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te agradecemos por esta reunión en la que de los hermanos nos hemos reunido para participar del aprendizaje y de las cosas que tenemos que hacer para fortalecer nuestra fe, porque sabemos que no es solamente repetir versos de la Biblia o aprender esa historia, sino poner a la práctica, llevar a la práctica esta fe, hacer las obras del Espíritu Santo que trabaje por nuestro de nosotros, que seamos instrumentos de tu paz, y para eso debemos de servir, porque si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Te agradecemos tanto y agradecemos a Richbel. Bendícelo, bendice su familia, bendice a todos los que están aquí presentes con prosperidad, con amor, sobre todo con la salvación de sus almas y para la salvación de sus familiares que tal vez estén alejados de la Santa Iglesia Católica. Amén. Amén. Gracias, hermana Priscila. Y Okay. bueno, no queda más recordarles que pueden seguir invitando a más hermanos al grupo, ¿sí? Háganles saber que el grupo es un grupo de estudio, ¿verdad? Que vamos a estudiar semanalmente, todos los sábados, mientras Dios lo permita. El grupo de WhatsApp es solamente para informar sobre este grupo de estudio y sobre los cursos del ministerio, ¿sí? No es para interactuar allí. Ya si quieren comunicarse pues conmigo, lo pueden hacer por mensaje privado. También recuerden que está la Escuela Apologética Online de ASAN, ¿verdad? Para que se inscriban allí si quieren formarse académicamente. También los invito a que sigan mis redes sociales, ¿verdad? Sobre todo en mi canal de YouTube, que estoy colocando contenido, ¿verdad? Publicando videos. Este jueves voy a tener otro diálogo con un hermano luterano, ¿sí? Vamos a hablar sobre la Eucaristía. Va a estar muy bueno también. Vamos a conocer lo que creen los luteranos y yo voy a presentar la parte católica. Les pido que por favor nos ayuden a difundir esos videos, ¿verdad? Porque yo no busco crecer como youtuber, sino más que todo que se dé a conocer la información, ¿sí? Entonces, si me ayudan allí, pues les agradezco igualmente a los que puedan hacer sus donaciones para apoyar este ministerio. Ya saben que allí en el grupo de WhatsApp están el documento y la forma de cómo pueden hacer llegar sus donaciones, ¿verdad? Para poder continuar con este ministerio, así que como saben es a tiempo completo, pero bueno, es un servicio también y obviamente sus donaciones son importantes, pero el hecho de que no puedan donar no les quita de que puedan seguir aquí en el grupo, porque repito, este grupo es para ustedes, para nosotros, para seguirnos formando. Entonces, hermanos, será hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Feliz noche, hermano. Cuídense mucho.